En este horario vamos con la entrevista central y como siempre también la entrevista central la retransmitimos a través del streaming para todas las plataformas de FM Gente. Pueden seguir, reitero, en el streaming para todas las plataformas de FM Gente y también a través de los canales 56 de Punta Cable, 56 Cable Carolino y Cable Aiguá. Por supuesto, estamos en la onda de la 107.1 de FM Gente y para el mundo a través de www.fmgente.com.uy. Recibimos esta mañana en estudios al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Viene haciendo una recorrida acá por Maldonado, incluso en el día de ayer se reunió con el intendente Miguel Abella. Sí, fue la primera reunión que tuve ayer. Entendía de orden que una de las primeras cosas era hablar con la autoridad electa del departamento, en este caso el intendente Abella, también estuvo el secretario general de la Intendencia. Ahí la idea fundamental tenía que ver con que fuera una buena disposición de nuestra parte, del Ministerio de Educación y Cultura, para intentar generar sinergia de lo nacional con lo departamental y municipal. Porque acá la gente que vive, la sociedad civil organizada, que se vinculan, por ejemplo, a la cultura y la educación, requieren de apoyos o de sustento, en algunos casos, del Estado. Y el Estado a veces se interviene en forma desordenada, o uno por un lado, otro para el otro, el resultado no siempre es el mejor. Y por eso le llevamos al intendente, la idea central de poder estar con los espacios MEC, de desarrollar una buena llegada al interior más profundo en materia de cultura, innovación y de educación, la disposición de llegar a acuerdos. Le pedí que me acompañara y me acompañó Horacio Díaz, que es un hombre muy inserto aquí en Maldonado en distintos temas. Es decir, la idea mía era, y es, sin duda alguna, intentar trabajar lo más articuladamente que se pueda, teniendo como objetivo central, en este caso, las competencias que a mí me tocan, que es la educación y la cultura, sobre todo la segunda, porque la educación es un poquito más amplia y tiene que ver con ANEP, con la Universidad de la República y los roles en este caso son distintos. Pero esa fue la esencia. ¿El presupuesto qué refleja? Por ejemplo, en objetivos como la descentralización. En materia de cultura estoy hablando, ¿no? Porque es una preocupación que siempre tenemos en el interior. Usted sabrá, usted recorre el país y sabrá que siempre es como que sentimos el centralismo en un montón de cuestiones. Bueno, en cultura, la descentralización, ¿dónde la vamos a ver reflejada los maldonadenses? Y todo el interior. Sí, digo, en todos, en tres aspectos para poner a modo de ejemplo. En primer lugar, en la creación de lo que viene a ser la continuación de los espacios MEC con otra visión, que son de los centros MEC, que son espacios MEC ahora, que incluyen cultura, innovación y educación. Cuando comenzaron el primer gobierno del Frente, tenían un énfasis, por ejemplo, en la educación digital. Recién empezaba Saibal y otras experiencias, ahora el eje tiene que ser otro. Pero se van a desarrollar los espacios MEC, ya los largamos en La Valleja este año. Fuimos a Salto, hicimos un acuerdo con Salto Grande para tener un local en el cual está ANDE, está ACE, está ANTEL y está el Ministerio de Educación y Cultura con los espacios MEC para promover cultura local y llevar también hacia ahí. Vamos a hacer lo propio en Paysandú, ojalá lo hagamos aquí en Maldonado con la Intendencia o con otros órganos. Eso es lo primero. Lo segundo, desarrollamos fondos regionales que no estaban en otros presupuestos, destinados particularmente al teatro y las artes escénicas en el interior, y ya fortalecemos los fondos culturales que también existen y que ya venían de antes, pero le agregamos recursos, aumentando, yo no te puedo decir 100% el porcentaje, porque no me acuerdo de memoria, pero entiendo que es aproximadamente un 25% más de inversión en esos fondos concursables que se van a aplicar fundamentalmente en el interior.
Lo digo como ejemplos de lo que el presupuesto, a tu pregunta, prevé en materia de cultura. En materia de educación, lo que prevé es una inversión complementaria que se obtuvo ahora, a último momento, con los CECAP, que para que la gente tenga claro qué son los CECAP, son centros de educación para un perfil de estudiantes que, entre comillas, se cae de secundaria o de la escuela o de la UTU y que, digamos, no tiene otros espacios. Bueno, los CECAP son una herramienta importante, el Ministerio de Educación y Cultura está a cargo de ellos, hay un aumento presupuestal para ellos, después vamos a ver dónde efectivamente terminan funcionando, requieren el apoyo de las intendencias, o sea, esos son 3 ángulos que yo podría destacarle desde el punto de vista presupuestal, con el foco en el interior. Esa es la respuesta a la pregunta. Justamente el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura es muy amplio y tiene una cantidad de cosas, ¿no? Y abarca muchísimos aspectos. Y esta semana algunos grupos de teatro habían planteado en entrevistas acá en la radio que se reglamentara la ley del teatro. Y coincide justamente que usted vino, que estaban esperando la implementación de esa reglamentación. ¿Demora? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Y cuáles son los beneficios también, ¿no?, que lograría? Bien, primero, la ley del teatro se aprobó en fines del año 19. Durante el periodo 2024, por decirlo, 25, no se reglamentó. Y eso es necesario. En lo personal, preferí no acelerar la reglamentación porque no sabía cuáles eran los recursos económicos que contaba para ello, porque si no reglamentase el aire. Entonces, primero conseguimos lo que se llama un renglón en el presupuesto, cosa que no existía. Y 2, conseguimos ahora, terminó de votarse ayer, 30 millones de pesos para la ley de teatro. Y hecho eso, se aprobó hace una semana, y esa es la novedad para los grupos de teatro, el consejo que reglamenta la ley de teatro. Es decir, se hace a través de un consejo que es el que se encarga de hacer la reglamentación de la ley. Desde ese lugar, la decisión fue tomada, fue un compromiso personal que asumí el 5 de marzo, cuando a su vez asumí como ministro, en particular de Educación y Cultura. Dije, bueno, una de las metas que tenemos, yo fijé 5 ese día, podía ser muchas más, pero dije 5. Proyecto de ley de Universidad de la Educación, proyecto de ley de participación de los docentes en los consejos desconcentrados, volver a la territorialidad de la cultura, que fue un poco lo que señalé recién, reglamentación de ley de teatro y estímulo a las industrias creativas. Esos son los 5 ejes que entendí debía jerarquizar en función del programa del Frente y las demandas que entiendo tiene el sector cultural y educativo. Esto, ya le digo, la semana pasada terminó de hacer, en el caso de hacerse eso, la reglamentación, la firmó el presidente, el Poder Ejecutivo, nosotros le habíamos enviado hace unos meses atrás. Quien va a estar al frente de desde el Ministerio va a ser el coordinador del Instituto de Artes Escénicas, Gustavo Zidane. Ministro, discúlpeme que lo saque de lo que son proyectos, o no sé si de largo plazo, de corto plazo, pero por lo menos son proyectos para llevar adelante y que hacen a la cultura. Lo que pasa en las escuelas hace a la cultura también. Sí, claro. Y lo debe preocupar y mucho. Le pregunto por la violencia que se ha desatado a niveles en donde parece que cada vez nos llevamos una sorpresa mayor de lo que vemos, y parece que siempre se puede ir un escalón más. Ya a esta altura hasta ir en barra y pegarle a una maestra. Le pregunto por eso, y le quiero preguntar también por la educación sexual en las escuelas, que por ejemplo aquí en la Junta Departamental de Maldonado en las últimas 2 semanas generó una discusión muy importante por lo que se debe, por cómo se debe educar, por los textos que se deben plantear y por algunas cuestiones con las que mucha gente está de acuerdo, pero también mucha gente no. 2 temas le pongo arriba de la mesa. ¿Cómo no? Vamos uno a uno. El primero, me preocupa mucho
me preocupa mucho desde este lugar. Yo soy de las personas que decidió enviar a sus hijos a la educación pública. Es decir, hay otras opciones, hay gente que decidió privado, yo decidí hacerlo en lo público desde toda mi vida. Mis 3 hijos, el hijo de mi compañera, se formaron y desde la escuela hasta la universidad o estudios terciarios, bueno, en algún caso en la UTEC, el otro en el IPA, el otro en la Universidad de la República, la otra tiene que entrar ahora al sector universitario, todos públicos. Por lo tanto, además el 85% de los uruguayos envía a sus hijos a la educación pública. Cuanto mejor la haga funcionar, la enorme mayoría de la gente va a tener mejor calidad de educación para sus hijos. Ahora, perdón, ministro. ¿Cómo no? En la época nuestra, siempre lo hablamos acá y cuando tenemos un invitado más, nos educamos en una excelente educación pública, ¿no? Porque la escuela, el liceo público, eran pocas las instituciones privadas. Bueno, ese es el punto. Ahora proliferan las privadas en detrimento, yo creo, de las públicas, o las públicas han ido perdiendo, porque pasa con los paros, ¿no? Acá nosotros lo sentimos acá en La Redonda, dice, cuando hay paro en la actividad pública y que no van y bueno, la gente opta por la privada, dice, porque pasa lo mismo con las universidades de Montevideo, y tengo hijas estudiando en la universidad, entonces privada, lamentablemente privada, cuando uno de repente, siempre se manejó con la educación pública, porque era buena, era de calidad, era con profesores comprometidos, ¿no? Y ahora nos encontramos, que incluso en la universidad, acá el administrador me decía, yo cuando estudié, que es escribano nuestro administrador, y dice, éramos 150 en la clase, y ahora son 300, entonces superpoblado. Entonces, ¿cómo se puede sacar de eso educación de calidad, ¿no? Con esa situación de que ha ido bajando el nivel, ¿no? Y la gente opta indudablemente por la actividad privada, ¿no? Por la educación privada, ¿no? A ver, son todos temas muy importantes. Sí, cerremos con el tema de la violencia. Claro, los voy a contestar todos, pero son complementarios. No digo que distintos, son complementarios. Vamos primero a tus preguntas, después vamos a esas que son de fondo. A ver, la violencia es un problema estructural de la sociedad uruguaya, ¿verdad? Si bien hay algunos contextos socioeconómicos vulnerados donde vos podés prever por una cantidad de cosas más que pueden haber líos, como lo que decía, de pegar a una maestra, un profesor, violencia dentro de las aulas, no está exento que eso sea en otras de capas medias, por decir algo. O sea, no hay una alerta que vos puedas tener todo previsto. Por lo tanto, muchas veces las respuestas son posteriores a los hechos, ¿verdad? Entonces, entiendo que la respuesta trasciende la ANEP, tiene que haber respuestas desde el lado, por supuesto, de la seguridad, del Ministerio del Interior, tiene que haber respuestas del Ministerio de Desarrollo Social con complementos desde ese lugar, pero es un fenómeno muy complejo porque estamos insertos en una sociedad en que los conflictos se dirimen cada vez más por vías violentas físicas y violentas virtuales, desde donde comienzan las cosas, están las dos. Entonces, hoy la diferencia sustancial, casi hago un puente, pero voy a la segunda pregunta también, a lo que decías tú con la calidad educativa y demás, es que hoy tenemos una sociedad hiperinformada o hiperconectada, y eso no es inocuo. O sea, en la época en que yo era muy joven, no tenía eso porque simplemente no existía. Entonces, las relaciones vinculares eran distintas. Las composiciones de las familias eran distintas. O sea, entonces, al cambiar la familia, la composición de la familia, los vínculos de la familia, el mercado laboral, la inestabilidad de los mercados, la fragilidad de los trabajos, también, por supuesto, cambia los vínculos en los sistemas educativos. O sea, es un todo. Entonces, cuando tú tenés un problema de esa dimensión, de esa complejidad, las respuestas no son sencillas, son profundas, pero implica, insisto, como una cuestión muy básica, a veces respuestas rápidas, pero estructuralmente significa apoyo extracurricular de otras cuestiones que no sean solas las materias,
psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, muchas cuestiones similares y atención de otros ministerios. A mí me alarma la situación y es un tema que viene de lejos y que ojalá sea cada vez menor. Pero hay un problema grave. Sí, pero no. Hay un problema grave. El deseo es uno, pero la realidad es otra. Pero lo que pasa distinta. es que no podés prometer lo que no podés hacerte cargo después. Porque digamos, prefiero ser en términos genéricos una respuesta, a decir, mira, se arregla. Claro, la intención es una, pero no se sabe dónde explota la bomba tampoco, ¿no? Por eso decía, a ver, yo recuerdo hace unos años una situación vandálica en un liceo privado de Montevideo, pero con un idioma extranjero, para no dar más datos, que no se explicaban de por qué habían vandalizado y había pasado de todo. Entonces, tenés un fenómeno que pasa en lo público, el tema es dónde tenés mejores condiciones para dar respuesta, porque estamos atravesados por soledades, familias desestructuradas, adicciones y salud mental, que la estimula mucho el mundo tecnológico en que vivimos. Entonces, no hay respuestas sencillas. Por eso lo planteo en esos términos. Porque no te puedo decir yo, por lo menos, decirte, mira, sí, vamos a hacer esto y se soluciona linealmente. No. Tenés que tomar una serie de acciones, algunas dependen de la ANEP, otras dependen de otros ministerios, pero que son de largo plazo y que además suponen el involucramiento de distintos lugares de las familias. Porque a la larga, el promedio de los estudiantes en lo público, la mayoría, en la media, está 4 horas ahí. Las otras 20, pongamos que alguna duerme, y toda la demás está en el barrio, está en su casa, es imposible que vos tengas hoy control del acceso a los sitios donde acceden tus hijos, o tus nietos, o tus sobrinos. Es imposible porque el Uruguay, por suerte, tiene un nivel de conectividad enorme. Cuando te toca viajar y va a otros lados, sabes que no es tan así. Y eso pasa, pero tiene una contraindicación importante. ¿Cómo filtrás? Por ejemplo, me contaba Fiorella Jaín de Ceibal, que uno de los desafíos más fuertes que ellos tienen es eso, que a través, al menos de los dispositivos del Estado, poner todo el filtro que se pueda. Pero tenés... Eso le iba a preguntar el ministro. Tenés ese drama, entonces es muy complejo. Si vos lo abordás de fondo y demás, diciendo, mira, poniendo 2 policías en la puerta de una escuela o un liceo y patrullando ahí, sí, capaz que una semana, 2 lo arreglás, pero no te inhibe que en otra escuela ya o en otro liceo salte fenómeno porque está estructurado en la sociedad. Eso respecto a la primera pregunta. La de educación sexual. Bueno, yo lo que no me puedo meter es los contenidos finos, el hilo fino de cuál es el texto específico. Sí digo esto. Creo que hay una concepción totalitaria en términos de decir, mira, no hay que enseñar nada. Que lo arregle y que a cada quien lo eduque su papá, su mamá, su tío, su abuelo, con quien viva. Y que lo aprenda en la vida y en el barrio. Sí, como aprendimos la mayoría. En otra época, ¿verdad? Ahora hay otras situaciones y creo que el Estado tiene que brindar educación sexual. Dar educación sexual no tiene que decirte ni la opción sexual tuya, la que tú elijas o la que, digamos, te definas, ni inducirte a ningún lado. Yo creo que no debe haber una negación de una responsabilidad que el Estado tiene con respecto a dar herramientas a niños, adolescentes y jóvenes, porque no puede ser que, bueno, si fulano decide decirle a su hijo y hablar con su hija, mirá, estas son las situaciones, poder pasarte esto y así esto, que yo lo otro, y que el de al lado diga, no, mirá, no pasó nunca nada, no hablaste. No, el Estado en esto tiene que hacer una política pública y yo creo que tiene que intervenir y hacer. Ahora, puede ser discutible los contenidos, eso sí. Eso hemos cuestionado, nosotros recibimos acá. Eso es otra cosa. Pero no que no tengas que educar, que no tengas que impartir. Claro. Estamos de acuerdo en la educación sexual. Sí, creo que ahora, ahí está la cuestión. Desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Al menos uno recibe acá muchas inquietudes. Creo que hace poco se incorporaba un texto, no me acuerdo que un texto para que de repente un niño de 5 o 6 años no comprende a esa edad
porque la idea es que la situación sexual se construye a partir de la construye cada uno, ¿no? Y bueno, era lo mismo prácticamente una situación que otra, para no entrar en detalle que a veces son escabrosos a esta hora, pero me entenderá, ministro, sí, de que a veces la gente, acá la llamada era impresionante una vez que contamos de unos textos que se iban a incorporar, pero ¿quién? Porque puede haber profesores que de repente lo tienen con una perspectiva tal. Entonces, pero la mayoría de la gente de repente no está de acuerdo con que a un niño de 5 años se le enseñe determinadas cosas o que su sexualidad comienza a construirse. Le voy a hacer claro con lo que planteó un edil nacionalista la semana pasada. Dice sobre la reactivación del plan de educación sexual en educación inicial. Le creamos un mambo en la cabeza que no tiene precedentes. El edil Andrés Rodríguez dijo, se adoctrinará a los niños y naturalizará que papá puede usar pollera y está bien, o que mamá después de la hormonización se puede afeitar en el espejo y está bien. Es un bolazo. A ver, pueden darse situaciones así más allá de cualquier circunstancia. Insisto, decir que se va a adoctrinar para eso es un bolazo. ¿Qué quiere que le diga? Pero no es la primera vez que se lo han dicho, ¿no? Sí, claro, pero uno puede decir muchas cosas. Yo me parece que desde mi lugar hay hablar con aquellas personas que son responsables en ANEP y en CODICEN de los que formulan los planes, porque a veces sacás una frasecita, tenés que tener los textos, no el texto. Entonces capaz que un texto dentro, voy a utilizar la palabra, digamos, una cacofonía capaz, dentro del contexto de toda la información, claro, si yo subrayo esto, capaz que puede sonar como una cosa tremenda, pero si vos lo pones dentro de lo general, y bueno, capaz que hay 80 cosas que están muy bien. Entonces, yo no conozco ni ingreso en lo que es en el detalle, en el sentido de los contenidos específicos. Sí apoyo que el Estado tenga que dar herramientas de educación sexual. Que induzcan a eso, yo no, ministro, perdón, no doy por bueno. A ver si se entiende la pregunta que le hago. Tiene que correr la educación sexual por los mismos carriles que corre la ortografía, la geografía, la historia. Le digo en el sentido de, no, mira, tú vas a la escuela, es obligación que aprendas historia, geografía. Ahora, educación sexual, necesitamos el permiso de tu padre para que puedas estar en esa área educativa o no. O tiene que ser igual que las otras materias que puede recibir un niño en la escuela. Si estás en la escuela, si estás en este ámbito, eso es lo que tenés que escuchar. Yo, si dependiera de mí directamente, para mí de ser talleres. Opcionales. Sí. Vamos a entender, hoy no hay, hay un nivel de permisividad, que ahora vamos a hablar de eso, del tema de la asistencia y no asistencia, que tampoco te hace la cosa, ¿no? Sí, o la repetición. Y por eso te sí, ahí ese es un tema. Si tú me decís a mí, yo iría por talleres, pero no tengo un preconcepto que, mirá, le van a decir al niño de 5 años, mirá qué es normal y qué no es normal. Yo tengo un parámetro de normalidad porque tengo una formación determinada, pero no tengo la soberbia, por decirlo, capaz que no es el término en este caso, para decir que mis paradigmas tienen que ser los de todos. Su verdad no tiene por qué ser la verdad de todos. Y me parece que no, en ningún campo, ¿no? Y en este tampoco. Lo que tenés que saber que existen distintas opciones, pero no adoctrinar en ningún sentido. Ni la que yo vivo y la que me identifiqué, yo soy heterosexual, ¿verdad? Es decir, pero bueno, esa es mi opción. Y capaz que otros tienen otra. Y no tengo que condenar por eso a alguien. A veces para un niño de 5 años, inducirlo por esa... Pero esa es la palabra que yo no aseguro que se utilice. ¿Por qué tengo que decir que tengo que inducir en un sentido u en otro? ¿Debo yo inducir en algún sentido u en otro? Esa es la pregunta que yo me hago. Tenés que inducir porque yo soy un hombre heterosexual y nunca me planteé ninguna otra opción. ¿Tengo que inducir a los jóvenes a la opción que yo tomé? ¿O se induce con esta educación a eso? Que sería la pregunta. Entonces, me parece que plantearnos que se induce hacia un lado o hacia otro no debería ser. Es decir, debería... Eso es lo que a veces uno recibe de los padres, ¿no?
Claro, pero digamos, dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y llaman a la radio como... Claro, pero yo lo entiendo como inquietud, es decir, y es más, hasta, no sé si la palabra estadísticamente pasa en la mayoría, pero a ver, todos sabemos también que hay gente que ha cargado como una especie de cruz en su vida que le ha condicionado en determinadas épocas la opción sexual que tiene, y le ha pasado. Y le ha condicionado inserción laboral, vínculos con otros y demás, que hoy, por suerte, eso no pasa o pasa menos. Pero bueno, como a mí no me tocó vivirlo, porque mi opción sexual siempre fue heterosexual, sí conozco. No, eso yo creo que está fuera de discusión. Pero eso. Bueno. Digo, estamos hablando de un niño, porque una persona, o cuando empieza su desarrollo a los 12, 13 años, bueno, ya va teniendo una orientación o va construyendo su identidad sexual. Lo que pasa es que yo no tengo que inducirle ninguna, eso es lo que digo. Pero que te contempla de repente en algunos textos que interpretan así los padres, que, bueno, a esa edad, cuando son pequeños, que aún no saben discernir, eso es lo que se discute y genera inquietud. Yo entiendo que la genere, lo que digo que, sin meterme en profundidad, porque no tengo especialización, digo que lo que no debería hacer es inducir en ningún sentido. A ver, lo pienso, pongamos por caso en mi hogar, en el mío, saquemos la escuela. Si uno de mis hijos o de mis hijas tiene por opción ser homosexual, ¿lo tengo que condenar? ¿Lo tengo que discriminar con respecto a los otros? No, claro. Y capaz que yo de hecho, nunca le dije hacer esto o dejar de hacerlo. Entonces, antes estas cosas no se veían, lo cual no quiere decir que no sucedieran. Y para las personas que tenían esas opciones, sin duda alguna les significó... Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando más que nada de niños, en edad escolar. Lo que yo estoy de acuerdo es que no hay que inducir en ningún sentido. En ningún sentido. Perfecto. Porque además yo me posiciono de un lado, pero sé que otros viven cosas distintas y piensan cosas distintas. Y bueno, me parece que es así. Pero no quiero dejar de contestar, aunque sea puntualmente, una cosa muy profunda que tú planteabas. Lo de la calidad de la educación. La calidad de la educación. A ver. Sí, porque eso genera a veces el ausentismo y la diserción. Claro, todo tiene como todo en parte, ¿no? Sí. Es así. Pero, por ejemplo, mira, no conozco el caso de Maldonado, pero voy a mi época y a mi ciudad donde yo vivo hasta hoy. En Las Piedras, yo estudié en el liceo que se llamó después Manuel Rosé, ni siquiera tenía ese nombre, se llamaba Liceo de Las Piedras. Había uno, después había otro en lo que hoy es el municipio 18 de Mayo, que era la Villa de Las Piedras, se llamó 18 de Mayo el liceo. Cuando yo terminé el liceo en el año 84, ¿tá? Hoy hay, y había una UTU, hoy hay 6 liceos en la zona y no menos 2 o 3 UTU más. Y somos la misma cantidad de habitantes en el Uruguay en su conjunto, más allá que acá Maldonado pongamos que no aplica porque vino mucha gente para acá estamos permanentemente creciendo. Por eso digo, ponerle que acá no aplica, pero que acá crece, pero digamos, en otro lado se vacía. Porque exacto. Si ustedes googlean ahora, ponés 1970, por decir algo, o 80, población del Uruguay, y ponés 2025, y te va a dar que somos más o menos lo mismo. O sea, entonces, si somos más o menos hace 40, 50 años, y antes había un liceo, y ahora hay 6, el tema es que se amplió la oferta educativa, llegó a sectores sociales que antes no tenían siquiera, también lo digo entre comillas, la necesidad de ingresar a la educación formal, y por lo tanto, la ampliación no pudo ser acompañada de los mismos niveles de calidad que le dabas a menos, ¿se entiende? Para decirlo aún más fácil desde mi punto de vista, para no poner a nadie más que a mí mismo. Cuando yo era joven, y tengo 59 años, era mucho más fácil ser joven que hoy. ¿Por qué? Porque en esa época vos, para insertarte laboralmente, capaz que con la escuela terminada y algún año de liceo, y ya te ibas.
abriendo caminos. Si tenías disciplina, laburabas, cumplías, hacías el horario. Con conducta ya trabajaba. Con conducta te ibas insertando. Hoy la realidad es totalmente distinta. Yo tengo hijos de 32, 30 y 20 años. Y mi compañera, uno de 29. No tienen la misma realidad. Por ejemplo, desde la seguridad social, una de mis hijas me dijo, yo estoy segura que nunca me voy a poder jubilar, me dijo. ¿Ah? Porque claro, yo vengo de un mundo en que era normal, entre comillas el normal también, poder tener un trabajo 20 años o 30 años. Y hoy eso cambió radicalmente. Hay una alta rotación hoy. Altísima rotación. Les cuesta más sostenerse en un trabajo. ¿Ah? Los trabajos cambian a una velocidad mucho mayor y la tecnología te impactó. Entonces, desde ese lugar, claro que porque eran menos, bajó la calidad de la educación, pero salían muchos menos. Si vos decís la cantidad de abogados, médicos, todos los profesionales que vos imagines, o los formados eran menos, y el mercado laboral estaba la fábrica clásica, el chacarero clásico, que podía vivir de su fuente laboral X cantidad de años sin demasiada disrupción en su vida, y el otro hacía una vida profesional o lo que fuera. Entonces, hay una realidad distinta. Entonces, yo creo que el gran desafío es, bueno, más sectores sociales están adentro, tenés que mejorar la gestión educativa. Y para mejorar la gestión educativa tenés que hacer muchas cosas a la vez. Mejorar la formación profesional de los docentes, asegurarte que las familias envíen a sus hijos a estudiar, que tengas más liceos y escuelas de tiempo completo, porque los horarios ahora son distintos, la composición familiar es distinta, tenés un porcentaje de hogares monoparentales mucho mayor de los que tenías en otras épocas. O sea, la sostenibilidad de la familia clásica es otra. ¿Ah? Entonces, cuando todo cambia, pretender que nuestro sistema educativo tenga las respuestas que tenía cuando la sociedad, la economía y los vínculos y la cultura y la ciencia era otra, no es posible. Entonces, tenés grandes desafíos que después uno siente la frustración, y yo creo que lo siento, por lo menos lo concluyo a partir de las preguntas que ustedes me formularon. ¿Qué pasa conmigo como ciudadano? Pasa un gobierno, pasa otro, pasa a otro, y yo veo que determinados problemas siguen, ¿verdad? Exacto. Esa es la conclusión que puedo estar sacando. Pero digamos, sí, algunos siguen, pero también hay cosas que se hacen. Ejemplo, yo conozco de Tala, por decir algo, estudiantes que han avanzado mucho en áreas de robótica y compiten a nivel internacional y son públicos. Sí, acá tenemos el ejemplo del Liceo 4. El Liceo 4 ganó muchas veces. Muchas veces. O sea, hay experiencias que se están desarrollando en la educación pública, son muy buenas. Hace poco fui a Piriápolis a los 40 años del Club de Ciencia, y vos veías una cantidad de gente de botijas enganchados que demostraban cosas. O sea, hay cosas muy buenas que siguen sucediendo en la educación pública, no solo los paros, no solo que te falta o que hay una piñata que quieren mover a una maestra, una directora, un profesor. Esas cosas horriblemente suceden, pero suceden otras también que son maravillosas. Entonces, mi responsabilidad, hasta donde me compete, es intentar que las últimas sean lo mínimo posible, o sea, las más jodidas, y tratar de sostener esto lo mejor posible, porque hay políticas de Estado que se han desarrollado. Vos tenés un plan Ceibal que viene de lejos. Nosotros nos recontra cruzamos, digo nosotros los Frente Amplistas, ¿no? Con Germán Rama, ¿verdad? En su época. Germán Rama tenía un estilo bastante virulento, pero hizo cosas muy buenas. Y los SERP, que hoy están acá, y en Colonia, y en Rivera, y demás, empezaron con Rama, el Frente en su momento los criticó, luego los mantuvo, y se sostuvieron. Y es un mérito decir
esto viene de tu lado y yo te lo sostengo a pesar que originalmente no estaba de acuerdo. ¿No pasará con Robert Silva algo por el estilo? ¿O usted cree que está muy alejado? ¿Qué cosa? Y con la reforma. Con la transformación educativa, lo que pasa que capaz que algunas cosas sí. Yo el otro día escuchaba... Creo que el tiempo en definitiva va poniendo cosas en su lugar, que el tiempo sí, va poniendo... Claro. Como pasó con Rama, no podrá pasar con Robert Y Silva. con Rama, y puede haber pasado también con el Plan Ceibal, con el gobierno pasado que era blanco, o de coalición, tuvo un Plan Ceibal. Un gran avance tecnológico fue. Claro, eso fue un avance. Por eso, y vos hoy, si van a visitar Ceibal, como han ido gente de todos lados, y ahora, por ejemplo, hace poquito largamos un taller, el primero centro de un laboratorio regional de inteligencia artificial. Se empezó acá. Y hay en el aeropuerto una experiencia con el sector privado, con inversiones armenias, para salir adelante. O sea, hay cosas que se están haciendo. No tenés que tener, yo por lo menos no tengo preconceptos en cuanto a decir proviene de alguien esto, que te preguntabas tú de los años estos que estuvo Robert Silva. Y mira, creo que algunas cosas de la transformación educativa seguramente sigan, otras no. Yo la mayor crítica que le hago a la denominada transformación educativa, una es que tuvo muy poco involucramiento real de los docentes. No en vano las asambleas técnico-docentes, que no son las sindicales, son las que reúnen a todos los docentes, sindicalizados o no, el 97% se pronunció en contra. O sea, no era un 20, un 30, un 40, un 50, 97%. Es bravo llevar adelante cualquier política pública si casi todos los docentes dicen esto no está bien implementado. A. B. Creo que no hubo tanto cambio estructural de materia. Es decir, ¿cuál es el cambio? ¿Que vos le subas 2 horas a esto, le bajes 3 horas a lo otro? ¿Pasa por ahí el cambio o cambio por la gestión? Lo que me parece que lo que no tenés que caer es en dogmatismos. ¿A qué me refiero? Me refiero se hizo mucho énfasis en que la panacea era la educación por competencias, ¿verdad? Y yo creo que es válida como herramienta, pero también hay el asignaturismo, tiene cosas que son importantes. Entonces, ¿por qué tenés que caer en el extremo de uno u otro y no ver eso como herramientas que te permitan obtener el mejor resultado educativo en cuanto a los aprendizajes? Hubo cosas que se hicieron en la administración pasada, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, y empezaron a flexibilizar y a volver a las aulas por el área rural, yo estuve de acuerdo y lo dije públicamente. Cuando se flexibilizó el pasaje de grado en el primer año, porque imagínate, vos estabas estamos en el aula, nosotros 3, ¿verdad? Y empezamos a estar cada uno con su computadora y agarrar lo que Ceibal nos había dado y por la plataforma URI hacer deberes y cosas así. ¿Cómo evaluás al muchacho que estaba todos los días en el aula? Tenés que tener mayor flexibilidad porque no tiene culpa un adolescente, claro, un niño que te venga en la pandemia. Ahora, tenés que debatir, venga quien venga, si la flexibilidad que después la sostuviste, más allá de la pandemia, es para que a vos te dé un número de cantidad de gente que pase año a año, o la utilizás como herramienta de aprendizaje que puede ser otro. Se discute todo en eso. Ahora usted dice, ministro, recién yo lo apoyé en su momento, pero usted sabe que esa no es la realidad política de este país. Normalmente cuando estamos en campaña le queremos poner una bomba y detonar a todo lo que viene del gobierno anterior o del gobierno que es opositor. Después que pasan las elecciones y asume el gobierno, dice, no, pero esto estaba bien. Bueno, pero en esto yo resisto archivo, porque lo dije. Pero por eso le pregunto. Claro. Pero usted sabe también que lo que yo le estoy diciendo es así. O sea, vamos a darle aquel muro y vamos a darle con todo. Y después que pasó la elección le dicen, no, pero vos sabés que los cimientos del muro estaban bien hechos. Eso pasa, lo que digo es que hay, si no nos metemos en una y hay temas como la cultura y tenemos que cerrar, que tienen que ser de Estado, ¿no? Que no puede ser cada 5 años borrón y cuenta nueva. Eso es así. Solo le digo un título antes de cerrar. Cuando hace un año ganó el Frente, estamos hoy a 28, ganó sobre fin de noviembre. El día que ganó el Frente la elección, a mí, que tengo 30 años de parlamentario y pasé por gobierno, por oposición, o sea, pide distinto lado las cosas, obviamente que me importaba ganar la elección, ¿no? Porque creía en el proyecto de país que nosotros estábamos proponiendo. Pero para mí, mucho más importante que ganara Yamandú Carolina
o el programa del Frente Amplio, para mí lo más importante era que no ganara un estilo de hacer política de insultar y descalificar al otro. Y que vos utilices la descalificación de la persona como herramienta política. Y eso, por suerte, no ganó. Y yo podré tener miles de discrepancias en cuanto se niegue todo lo que viene del otro, en cuanto a política pública, lo que fuera. Lo que no admito, y que es base de la tolerancia y de la mejor democracia, es que vos públicamente, digamos, mientas a sabiendas o descalifiques al otro como persona, que lo, como dicen a veces los botijas, lo canceles, que te dediques a fustigar a la persona. ¿Pero a quién hace referencia usted cuando habla así? A quienes corresponde. No los voy a nombrar para no levantarte, imaginarás, porque no quiero hacerlo. Pero sé, y ustedes saben, que hay personas que dedican a la actividad política que descalifican personas, que insultan a sus adversarios. Entonces... ¿Solo en una tienda? Bueno, a mí que me traigan de mi lado quién insultó personalmente a un adversario. Puede haber algún caso, puede haberlo aislado, pero como herramienta sistemática, decir, por ejemplo, sin demostración alguna, que la Fiscalía en el Uruguay, y ahí ya no hablo solo de personas, era un comité de base, sin demostración de nada. Y estoy hablando, por ejemplo, del ex fiscal que terminó enfermo y se fue, Gómez, ¿verdad? O sea, descalificar personas... Usted se refiere a Da Silva y a Bianchi. Yo no voy a poner nombres jamás, porque además, particularmente con ellos dos, yo en lo personal tengo un muy buen vínculo personal, y me pasó, porque si no caigo en lo que critico. Y me pasó que, en mi caso, yo este año tuve una serie de circunstancias personales de orden de salud muy complejas, y les puedo asegurar que algunos de los que usted nombró y otros que son adversarios políticos míos, que yo pienso distinto a ellos, se interesaron personalmente, me llamaron, me mandaron mensajes, y yo los reconozco. Ahora, lo que no me parece, insisto con esto, yo he ganado elecciones y he perdido elecciones. Claro, pero usted de repente no tiene un perfil... Pero no me parece que yo el perfil ese de ir al choque, yo pude al choque de con descalificar, las ideas. Bueno, claro, debate ideas. A ver, he debatido 1000 veces con 1000 personas. Lo que me parece que no está bueno es eso, y por eso no lo personifico, porque prefiero no hacerlo, elijo no hacerlo, y defiendo eso porque siento que desde el lugar que estoy yo, desde mi responsabilidad, dicho a la antigua, y del lado de la izquierda, bajo línea. Soy referente, no porque tenga un voto más o menos, ¿tá? Soy referente en cuanto a mi responsabilidad. Eso es secretario de Estado. Es secretario de Estado. Claro, pero digamos, me siento en ese lugar, pero no por el lugar. Lo siento porque lo siento como un deber. Y así lo veo. Muy bien, muchas gracias, ministro, por estar esta mañana. Gracias por la invitación, un fuerte abrazo a toda la audiencia y a ustedes. Muy bien, también. A la pausa nos vamos. Venimos con buenas recomendaciones desde Ocean Park y para todo Maldonado, Ferretería F&F con todo lo que usted necesita para